La mayoría de las personas en el mundo piensan que Estados Unidos le pertenece a los gringos, pero esta es la mentira más grande que se ha divulgado en la historia. La realidad es otra y te la vamos a comprobar con datos verificados. Acaban de entrar aproximadamente 15 millones de hispanos a los Estados Unidos en los últimos 4 años. Solo piensa en esto. Está proyectado que para el año 2050, en solo 25 años, la población hispana de los Estados Unidos será la mayoría. Estamos hablando que tendremos un presidente hispano muy pronto. Y es muy probable que sea uno de tus nietos. Lo escuchaste bien. ¿Te puedes imaginar un nieto siendo el presidente de los Estados Unidos? No importa que seamos de México, o de Cuba, o de Venezuela, de Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, uno de nuestros nietos está garantizado que será el presidente de los Estados Unidos. Y lo que la verdadera investigación que hicimos muestra es de que los que verdaderamente han pagado el precio para levantar este país han sido las personas que lo han dejado todo y han arriesgado su vida por llegar a Estados Unidos. O te pregunto a ti, ¿qué es más difícil? ¿Nacer en Estados Unidos y disfrutar de lo que los antepasados construyeron? ¿O dejar tu tierra, tu familia y arriesgar tu vida para venir a construir el país? Pero entonces, ¿por qué los estadounidenses que nacen aquí, que son segunda y tercera generación, ya no quieren que entre más gente? ¿Cuando sus mismos padres o abuelitos también llegaban en la misma condición? Pues la respuesta no es lo que nos imaginamos. Hemos encontrado unos datos que te sorprenderán, los cuales no empiezan en la época moderna, sino que es una cultura que se ha venido arrastrando desde la fundación del país. Por ejemplo, lo que Estados Unidos está experimentando con las caravanas que han traído aproximadamente 15 millones de hispanos, especialmente venezolanos, no es nuevo. Encontramos que unas de las más grandes caravanas de migración sucedieron con los irlandeses en el año 1845. Una época oscura que marcó el inicio de uno de los periodos más devastadores en la historia de Irlanda. Charles Trevelyan, un funcionario británico poderoso y despiadado, se convirtió en el símbolo de la opresión británica. Convencido de que la hambruna era una solución natural para la sobrepoblación irlandesa, dejó que millones sufrieran mientras él dormía en sus mansiones. La hambruna comenzó silenciosa hasta que un día los campesinos observaron horrorizados cómo sus cultivos, papas, su principal fuente de alimentos, se pudrieron por completo. Un hongo microscópico había llegado a Irlanda y en cuestión de días la cosecha de papas se perdió casi por completo. El país entero se hundió en una espiral de hambre, enfermedades y muertes. Mientras el hongo devastaba los campos, los gobernantes como Trevelyan insistían que todo debía seguir su curso, dejándolos morir de hambre. La desesperación se apoderó de la gente. Vean esto, familias enteras abandonando sus hogares y el sueño de escapar a Estados Unidos se convirtió en su única esperanza. Mira cómo entre 1845 y 1852, más de 1 millón de irlandeses cruzaron todo el Atlántico en un peligroso viaje hacia Estados Unidos. Todos amontonados en barcos que se convirtieron en tumbas flotantes. Para algunos, la llegada a Estados Unidos fue un nuevo comienzo, pero para otros, la pesadilla continuó, enfrentándose a la discriminación al buscar trabajo. ¿Lo ves? Solo mira esta publicación de empleo de aquellos años, donde específicamente discriminaban a los irlandeses y les decían, aquí no se contratan irlandeses. Así eran como lo recibían los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, pero de hijos migrantes que tal vez habían llegado hace 50 años atrás. La gran hambruna y la consiguiente migración irlandesa tuvieron un profundo impacto en la historia de ambos países. Hoy en día, millones de estadounidenses, incluyendo el mismo Joe Biden, pueden rastrear sus raíces hasta Irlanda. Por lo que hoy, Estados Unidos es considerado una nación de migrantes. A partir de aquí, la historia se vuelve aún más perturbadora y no vas a creer lo que sucedió. En 1850, una fiebre se apoderó de California, el descubrimiento del oro en las colinas de la Sierra Nevada, y atrajo a buscadores de fortuna de todo el mundo. El sueño de hacerse rico rápidamente se propagó como pólvora.
Como puedes ver aquí, las personas viajaban a California de todos lados del país y del mundo. Ahora, aquí, millones de chinos que venían huyendo de la pobreza en su país se embarcaron en una larga travesía hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, al llegar encontraron que este sueño era una cruel mentira. A pesar de trabajar muchas horas y soportar terribles maltratos, eran pagados con migajas y cualquier intento de reclamar sus derechos era tomado con mucha violencia. El odio hacia los inmigrantes chinos creció rápidamente. Los mineros blancos los veían como una amenaza y comenzaron a pedir que no se les permitiera trabajar en las minas. Recuerda, estos son los mismos años en los que los irlandeses llegaban por Nueva York y eran discriminados por los estadounidenses nacidos, y por el otro lado en el Pacífico también eran discriminados. Esto empeoró la situación, y en mayo de 1850, en una reunión en San Francisco, se aprobó una ley que les cobraba un impuesto muy alto a los mineros chinos, empujándolos aún más hacia la pobreza. Pero esto solo fue el comienzo. Con el tiempo, el odio y el racismo se convirtieron en parte de la ley. En 1882 se aprobó la ley de exclusión china, que prohibía la migración china y marcó el inicio de una época de discriminación. Para los chinos fue una gran traición. La tierra que prometía libertad se convirtió en un lugar de prejuicios. La ley de exclusión china estuvo en vigor hasta 1943, cuando finalmente fue eliminada. Pero las cicatrices de ese tiempo dejaron una marca profunda en la historia de los Estados Unidos. Con la eliminación de la ley contra los chinos, Estados Unidos se veía como el país de las oportunidades. Pero seguimos en 1880. En los pueblos de Europa del Este, los judíos vivían con miedo todos los días. El odio hacia ellos era muy fuerte y la violencia a menudo destruía comunidades enteras. En 1880 ocurrió un terrible ataque donde turbas armadas atacaron, quemaron casas y mataron a personas inocentes. Las familias judías tuvieron que escapar en la oscuridad, dejando atrás sus hogares y pertenencias para buscar una vida mejor. Caminaron por campos y ríos congelados, enfrentando hambre y cansancio mientras se dirigían al puerto de Hamburgo. Desde allí, su viaje a Estados Unidos se convirtió en una lucha por sobrevivir. El viaje a Estados Unidos no fue fácil. Como puedes ver aquí, los barcos estaban sucios y llenos de enfermedades, y el viaje duraba semanas. Cuando llegaron a Ellis Island, los judíos tuvieron que pasar por difíciles exámenes médicos y preguntas duras de las autoridades. La promesa de una vida mejor en Estados Unidos se encontró con la pobreza y la discriminación en las calles de Nueva York. Y tampoco fue fácil para los judíos. Hasta hace 30 años, en la ciudad de Palm Beach, Florida, no se aceptaban ni judíos ni afroamericanos en los clubes, hasta que se abrió un club llamado Mar-a-Lago que rompió con esa maldición, a pesar de toda la crítica y las presiones políticas que recibió. Pero el sufrimiento y la discriminación obligó a los judíos a esforzarse, y ahora son unos de los más ricos del país. Pero esto no se acaba aquí. Seguimos todavía en el siglo XIX, y en el invierno de 1891, Nápoles, Italia, estaba pasando por un invierno muy duro y una crisis económica terrible. Las calles estaban llenas de personas desesperadas buscando trabajo y comida. Las familias luchaban todos los días para sobrevivir en medio del hambre y la desesperación. Para muchos, el sueño de una vida mejor en Estados Unidos era la única esperanza. Con el corazón lleno de esperanza y maletas cargadas de sueños, huyeron del reinado de Humberto I y se dirigieron al puerto de Génova. Allí, un barco lleno de inmigrantes ansiosos los llevaría a través del Atlántico. Un viaje muy difícil, con olas enormes y un frío insoportable. Aquí puedes ver cuando los inmigrantes italianos llegaron a Ellis Island. A su llegada descubrieron que Estados Unidos era un lugar muy difícil. Se enfrentaron a un país lleno de otros migrantes y al desprecio de las autoridades. Además de una creciente ola de odio hacia los italianos que los trataban como ciudadanos de segunda clase. Pero aquí está algo muy sorprendente. Parte de los discriminadores cuando llegaron los italianos eran nada más y nada menos que los hijos de los irlandeses que habían llegado hace 50 años, ¿recuerdas?
Y eso está comprobado. Solo mira a este congresista actual llamado Steve King. Es un fuerte opositor contra la migración, pero él mismo es nieto de los migrantes irlandeses que llegaron en los años 1840, al cual se le ha olvidado de dónde viene. ¿No es esto increíble? Pues lo más increíble es lo que veremos ahora. Casas en llamas y terror por las calles, eso es lo que muchas familias en El Salvador enfrentaron en 1980. Durante la guerra civil, las balas volaban por todos lados y la única opción era escapar viajando miles de kilómetros con la esperanza de encontrar un lugar seguro en los Estados Unidos. En los años 1980, en México la situación no era mejor. Era cuando los políticos saqueadores tomaron el control del país y se lo devoraron todo, a tal grado que dejaron a millones en la calle. Y mientras ellos vivían como los emperadores del mundo, millones de mexicanos decidieron huir al norte. Unos años después, en Venezuela, la economía se desmoronó. El dinero no valía nada, no había suficiente comida, la electricidad se iba por días y las medicinas desaparecieron. Los jóvenes sin esperanza se despidieron de sus familias y cruzaron la frontera en busca de una vida mejor, siendo hoy la mayor población en migrar a los Estados Unidos. Solo mira esta tabla. Hoy en día, esta cifra es más alta que nunca, a pesar de que el viaje hacia Estados Unidos es como atravesar un laberinto lleno de trampas. Como puedes ver aquí, tienen que cruzar ríos peligrosos y desiertos ardientes, enfrentando a personas malas que quieren aprovecharse de ellos. Y lo más duro es que al llegar, la bienvenida no es lo que esperaban. Los campos de detención están llenos, las familias se separan y muchos estadounidenses lo rechazan, haciéndoles sentir que el gran sacrificio no ha valido la pena. La historia de estos migrantes es como la de miles de personas que siguen enfrentando peligros y dificultades con la esperanza de encontrar un lugar donde puedan vivir seguros con dignidad. Y la historia se sigue repitiendo. Muchos de los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos se les sigue olvidando quién verdaderamente pagó el precio para que ellos estuvieran aquí ahorita disfrutando de las riquezas del país. Y están adoptando la misma maldición que sus antepasados, discriminando a las nuevas generaciones de migrantes que han levantado el país. Y los datos no mienten. Por ejemplo, estos son unos políticos nietos de migrantes que ahora están en contra de la migración. Lou Barletta, ex congresista de Pensilvania, descendiente italiano en contra de la migración. Pat Buchanan, un analista político que se había lanzado como candidato a la presidencia, con descendencia irlandesa y también en contra de migrantes. Ling Chang, solo escucha bien el nombre, ex senadora del estado de California con descendencia china, y aún así se atreve a estar en contra de la migración. ¿Qué pasó con todos ellos? Pues una de las razones es porque estas personas vienen de países muy lejanos que sus abuelitos abandonaron hace muchos años. Es casi imposible regresar, especialmente si eres migrante recién llegado, lo que causa que sus hijos se olviden del idioma, la historia, las costumbres y cualquier tipo de relación con sus antepasados. Ahora lo único que conocen es prosperidad absoluta y no la quieren compartir con nadie. Ellos se creen que son los reyes del mundo, pero se han olvidado que sus abuelos fueron los que realmente pagaron el precio. Arriesgaron sus vidas, pasaron discriminación para que sus nietos olvidadizos tuvieran una vida mejor. Eso nos lleva con nosotros. Solo tenemos que educar a nuestros hijos y nietos hispanos para que cuando crezcan, si por causas del destino cruzan a vivir a los Estados Unidos o ya nacieron aquí, no se olviden de dónde salieron